La historia del diseño gráfico es muy extensa e interesante, ya que abarca desde la aparición de las pinturas rupestres y jeroglíficos hasta la formación de los diferentes movimientos y corrientes artísticas que surgieron a través de las décadas. Principalmente estos trajeron consigo muchas aportaciones variadas al arte y el diseño. Es por eso que hoy te presentaré a dos de estos movimientos que surgieron a principios del siglo XX y lo marcaron por completo. Mi nombre es Adrián Hernández y les platicaré acerca del Art Deco y de Stigl. ¿Cómo surgieron? Empecemos por cómo se originó cada una. Primeramente el Art Deco, por su significado en francés, artes decorativas. Comienza a germinar en París, Francia, hacia 1910, pero se desarrolló plenamente en las décadas de los 20 y 30 en el resto de Europa y América, como un estilo opulento y exagerado, que se atribuye a una reacción contra la austeridad forzada por la Primera Guerra Mundial, así como la creciente depresión económica y el fantasma del acercamiento a una Segunda Guerra, ya que había un deseo intenso por un escapismo, un mundo lujoso, confortable y sin preocupaciones. Sus influencias principales provienen del constructivismo, cubismo, futurismo y el Art Nouveau, aunque también se basó en el estilo racionalista de la escuela Bauhaus y la estructura arquitectónica del Antiguo Egipto. Ya en el desarrollo pleno del movimiento en 1920 fue muy influenciado por el triunfo de la motorización, así como por la época consumista de ese entonces. Mientras tanto, los pensamientos de la corriente de Stigl o estilo comenzaron a gestarse igualmente en Francia a principios de 1915, durante la Gran Guerra, que influyó directamente a los principales teóricos y motores de este movimiento, que son los pintores Piet Mondrian, Barbara de Lecq, el arquitecto J.P. Oud y otros que se unieron a Theo van Duysenborgh, fundador y guía espiritual de este grupo, que comenzó a profundizar en el tema de las obras abstractas naturales, así como los pensamientos teóricos del libro de lo espiritual en el arte de Kandinsky. Ellos, con una mirada contrapuesta a lo que ocurría, establecieron en Holanda uno de los pocos centros de diseño durante la guerra, lo que llevó a continuar con el desarrollo de las vanguardias artísticas, permitiendo que el movimiento surgiera a partir de artistas y arquitectos que manifestaban sus ideas particulares con respecto al arte y el mundo, con el objetivo de sustituir lo individual por lo universal, llenando todos los espacios en ramas de las artes, estética y el lenguaje formal. Así fue como las intenciones artísticas conforman el Stigl, partiendo de la base de cambiar la sociedad con el arte, siendo sus ideas plasmadas y compartidas en la publicación de la revista del mismo nombre en 1917, que llevó al movimiento a tres diferentes etapas hasta su fin en 1931. Características. Para comprender mejor cada corriente con sus distintos estilos, es necesario repasar las características más importantes que poseía cada una de ellas, las cuales se presentaban en todas sus expresiones. Primero empecemos viendo las características del Art Deco, que son el lenguaje clasicista e historicista, uno que juntaba varios elementos artísticos e históricos, la predominancia de los elementos geométricos, gusto por la simetría, coloración audaz, uso de materiales caros, la prioridad de la estética sobre la utilidad, el refinamiento elegante, sensual y por último su particular representación de sus temas y motivos, como lo eran la figura masculina como expresión de fuerza y vitalidad, la figura femenina dándole carácter y un sentido de emancipación, humanos alados por la conquista del cielo y el espacio, motivos naturalistas, estilizados o geometrizados, las máquinas y la energía eléctrica, estos últimos como símbolos de la mecanización y modernización. Por parte del Stigl se caracterizó principalmente por coherencia estética, búsqueda de la renovación estética y de la configuración de un nuevo orden armónico con valor universal, depuración de las formas hasta llegar a lo esencial y fundamental, un nuevo planteamiento totalmente racionalista, estructuración a base de armonía de líneas y planos rectangulares de color con diversas proporciones, configuraciones verticales u horizontales, se trabajaban ritmos asimétricos y equilibrados, concepto de grande y chico, colores planos o tonales y el empleo de fondos claros. Principales artistas o representantes. El Art Deco tuvo diversos artistas que lo representaron no solo en Europa, sino también en América. Sin embargo, los que más sobresalieron del resto y se les considera grandes exponentes de la corriente son Cassandre, Ucrania 1901 a Francia 1968, uno de los más importantes diseñadores gráficos y cartelista de su tiempo, amén de pintor, tipógrafo y litógrafo. Herté, Rusia 1892 a Francia 1990, un artista, ilustrador, escenógrafo, diseñador y modista de origen ruso. Paul Landowski, Francia 1875 a 1961, un destacado escultor franco-polaco sumamente prolífico con al menos 80 monumentos en honor a los caídos por la Guerra Mundial, reconocido por el proyecto del Cristo Redentor en Río de Janeiro.
William Van Allen, Nueva York, 1883 a 1954, un importante arquitecto norteamericano especialmente reconocido por el diseño del edificio Chrysler ubicado en la ciudad de Nueva York. Una de las más interesantes fue Tamara de Lempicka, nacida en Varsovia, Polonia, el 16 de mayo de 1898, en el seno de una familia acaudalada en un ambiente de lujos y abundancia, educada en un entorno femenino por su abuela, su madre y su tía, siendo la segunda de 3 hijos y desde pequeña fue una niña autoritaria con carácter. Asistió a un internado en Lausana, Suiza. En 1910, con tan solo 12 años, pintó un retrato de su hermana, que sería su primer trabajo. Después de eso, viajó para tomar lecciones de arte, aprendió idiomas y buenos modales. En 1918 se casó y se mudó a París, donde continuó sus estudios de pintura. Desde sus primeras obras, Lempicka buscó representar a la figura humana femenina, ya que pintaba mujeres etéreas con ropajes flotantes y dedos largos, que dan una impresión férrea escultural por la pincelada pulida, así como los marcados contrastes de luces y sombras. Sus influencias principales son Botticelli, Bronzino, el retrato manierista en general y el cubismo, empleando este eclecticismo de estilos antiguos para representar temas actuales. Lempicka es considerada una de las mayores representantes del estilo Art Deco en 2 continentes, siendo la artista favorita de muchas estrellas de Hollywood, así como la retratista más conocida de su generación entre las altas esferas sociales, y se le denominó la baronesa con pincel. Finalmente, en 1934, se mudó a Cuernavaca, México, para vivir tranquila hasta el 18 de marzo de 1980, cuando falleció, siendo sus cenizas esparcidas sobre el Popocatépetl por deseo de ella. En el caso del Stiegl, que fue creada por un grupo de artistas, lo cierto es que no todos tuvieron el mismo impacto o notoriedad. Sin embargo, si hablamos de los más conocidos e importantes difusores del movimiento, son Piet Mondrian, Holanda, 1872 a 1944 en Nueva York. Pintor vanguardista holandés, miembro de Stiegl y cofundador del neoplasticismo. En 1911 y 14 estuvo en París, donde estuvo influencias cubistas. Así como en 1921, varias de sus obras solo usaban una paleta de colores blanco y negro. Gerrit Thomas Reveal, Holanda, 1888 a 1964, arquitecto y diseñador de muebles holandés. Su trabajo se asoció a la corriente neoplasticista. En 1919 comienza con su participación en la revista de Stiegl, y en 1923 su primera incursión arquitectónica, la casa de Schöller, siendo uno de los más potentes en el ámbito actual en arquitectura funcional y moderna. Y finalmente, uno de los fundadores de esta corriente, así como difusor del neoplasticismo, Theo van Dusseldorp, que nació en Utrecht, Holanda, el 30 de agosto de 1883, y fue un pintor teórico, poeta y arquitecto neerlandés. En 1908 realizó su primera exposición de pintura en La Haya, encuadrando su arte en el naturalismo y el impresionismo. Eso hasta 1914, cuando le influyó la obra de Kandinsky. Entró en contacto con diversas personas ligadas a la teosofía, que influyeron en su vida y arte. A partir de ahí, su obra empezaría en un proceso de abstracción y geometrización. En 1915 conoció a Piet Mondrian, que junto a él y otros artistas fundó la revista de Stiegl, cuyo primer número saldría en octubre de 1917, quedándose él como editor de la misma. También comenzó a colaborar en diferentes proyectos arquitectónicos, lo que hizo que las formas de sus composiciones se simplificasen a lo geométrico y matemático, siempre prefiriendo la utilidad a lo estético. Durante los primeros años de la década de 1920 se relacionó con los miembros del movimiento Dada. Entre 1922 y 23 publicó la revista de Mecano y dio un curso sobre de Stiegl a alumnos de la Bauhaus. Siguió colaborando en la arquitectura en 1924 y desde 1925 proyectó la construcción de su casa, estudio en Meudon, que no pudo ver finalizada por su inesperada muerte el 7 de marzo de 1931 en Davos, Suiza, por problemas de salud. En 1932, su viuda Nelly van Doesburg, junto a miembros de la revista, publicaron el último número de ella como homenaje. Antes de terminar, les presentaré algunos datos curiosos que tal vez no conocían sobre esas corrientes artísticas. El nombre de Art Deco solo fue acuñado en 1966 en ocasión de la muestra retrospectiva Les Années 25, celebrada en el Museo de las Artes Decorativas de París. Esa exposición a su vez era una conmemoración a la de 1925, por lo tanto se trata de un término de origen francés y pasó al español como un extranjerismo. De haber sido por los padres de Piet Mondrian, él nunca hubiera tomado un pincel en su vida, ya que ellos, además de estrictos, eran extremadamente religiosos y creían que él siguiera con dictámenes con una carrera clerical. En la película El Gran Gatsby de 2013 podemos encontrar grandes representaciones del Art Deco, sobre todo en la escenografía con interiores lujosos, mobiliario importante que cobra protagonismo. La belleza antes que funcionalidad se nota en cada detalle. En definitiva, una muy buena recreación de los años 20.
En la película Psicópata Americano del año 2000, el departamento del personaje principal Patrick Bateman tiene un estilo de arquitectura Stilgil combinada con Bauhaus en blanco y negro, así como algunos pósters promocionales se ve en esa misma influencia, haciendo referencia a la vida yuppie de esa época y la contraposición contra esta. Como vemos, estas dos corrientes, a pesar de estar en un mismo contexto histórico, así como tener características similares, cada una tenía un mensaje y objetivo diferente que quería brindar en la sociedad. Ambas tuvieron un impacto en esta que ha marcado un antes y un después. Además de que actualmente sigue siendo utilizado cada estilo artístico o sirviendo como base de inspiración para la creación de nuevos. Como todo con el paso del tiempo, el arte y el diseño siempre están en constante evolución y les invito a también hacerlo. Gracias por su atención. Hasta luego.